Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman, observan mi pantalla y me escuchan bien? Buenas tardes, profesora. Sí, profesora, se lo escucho. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos venido ya trabajando la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? A ver, quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué hemos dicho, referente a qué tema? Buenas tardes, mi Buenas tardes, chicos. A ver, acá nos dicen en el chat de la Odisea. Muy bien. ¿Qué hemos dicho respecto a la Odisea? Sobre la Odisea y Edipo el rey. Edipo el rey. Ya, ¿qué hemos dicho respecto a la Odisea y sobre Edipo Rey? A ver, ¿qué hemos dicho al respecto? Ya. Chicos, ¿qué aportes nos ha dado? ¿Qué aporte tenemos dentro de la literatura con Odisea? ¿Nada? ¿Ninguno? ¿De qué forma ha impactado a la literatura? ¿Quién me podría manifestar? ¿Cuándo yo puedo verificar, por ejemplo, al leer un texto que forme parte de la literatura clásica, por ejemplo? Porque también hemos hablado de la literatura medieval. ¿Qué hemos dicho referente a la literatura medieval? ¿Mm? ¿Qué hemos dicho al respecto?
Nada, ninguno. A ver, pregunto. Paola, levantaste la mano. Paola, ¿puedes activar tu audio, Paola? ¿Nadie, chicos? A ver, ¿qué podemos decir al respecto? Fiorella, a ver, están participando en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver qué dice. A ver, dice, Dipo Rey, Rosa nos dice, Ulises regresa a casa a salvar a su familia, ya, de ello también trata. A ver, ¿me confirman, por favor, si los que están participando son sus nombres correctos dentro con aquel que aparece en la lista, ¿ya? En el nombre acá. Rosa Inés Navarro Tamani, es tus apellidos y nombres completos, ¿no? Me confirman, por favor. Si tienen otro nombre, están de otra cuenta, también lo colocan ahí, ¿no? Estoy de tal cuenta, soy tal persona. ¿Ya? Para poder registrar tu participación. Muy bien, Rosa. Rosa nos dice donde Ulises regresa a casa a salvar a su familia. Ya, muy bien. Dice Alen Yusmila. Guillermo. ¿Cómo? Alen. Muy bien, Alen. Alen también nos dice periodo que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, el cual se inicia con la caída del Imperio Romano. Muy bien. Javier nos dice Javier nos dice, es una de las características de la literatura medieval, es que es de carácter anónimo. Claro, ¿por qué decimos que es de carácter anónimo en la literatura clásica? ¿Por qué tiene carácter anónimo? ¿O por qué presenta el carácter anónimo, chicos? A ver, Javier. Rosa, ya, muy bien. Buenas tardes, Rosario.
Porque eran difundidos, exacto, muy bien, excelente, porque eran difundidos de forma oral, ¿ya? Por eso tiene carácter anónimo, ¿ya? Eso no hay que olvidarlo, ¿sí, chicos? Por ende, es de carácter anónimo. Muy bien. ¿Y cómo yo identifico a la literatura, sí? A la literatura medieval o al movimiento literario medieval. ¿Cómo yo lo puedo identificar? ¿Qué de diferencia tenemos? A ver, ¿cómo diferencio yo a la literatura medieval, chicos? Porque de ahí viene lo que es el teatro griego, la literatura medieval, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos narra en el teatro griego? Muy bien, carácter didáctico, los autores de las producciones literarias deseaban enseñar y moralizar géneros de drama, fábula, muy bien. Disculpa, no te preocupes, Nicole. Muy bien, Pablo. Muy bien. Recuerde, cuando tenemos la literatura clásica, vemos que es un movimiento literario bastante significativo y aquel que marca la época. ¿Por qué? Porque nos tiene antecedentes históricos. Recuerden que varios de los lingüistas de la actualidad analizan un texto literario de la época clásica. ¿Por qué? Porque es el inicio de la literatura, ¿no? Tiene características primordiales que uno de ellos es que se centran mucho en lo racional, ¿no? En lo razonable. Aquello que, sí, aquello que va a significar mucho durante la época, ¿no? Por su raciocinio, por tomar como énfasis a aspectos líricos, por ejemplo, ellos tomaban como referencia o como inspiración al hombre dentro del proceso histórico, ¿no? Uno de sus personajes principales era el accionar del hombre, el accionar del hombre. Entonces, el accionar del hombre se va a centrar en profundizar mucho lo racional, lo pensante, ¿ya? A ello se refiere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recordemos que hasta la literatura medieval aún se toma como referencia a la literatura clásica, ¿no? Como antecedente para poder dar continuidad, ¿no? Claro, está modificando ciertos aspectos, pero era lo fundamental, ¿no? Tenían su musa inspiradora, que era siempre una mujer. Ya en el teatro griego nos relatan y nos narran referente a los inicios, ¿no? ¿Cómo es que se inició? ¿Qué proceso? ¿Cómo fue surgiendo los cambios, ¿no? Por ejemplo, en los cambios en cuanto a cómo se inició. Recordemos que el teatro se va a iniciar con aspectos muy, se podría decir, decadentes, donde ellos consideraban, por ejemplo, a las alabanzas y a las danzas, a las festividades que tenían en honor al dios del vino,
lo consideraban como escenificación teatral, ¿no? Donde era solamente alabanzas a este Dios, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, debido a diversos enfrentamientos y cambios culturales, se va a desarrollar lo que es en sí el teatro, ¿no? Con actores, protagonistas, escenas, donde van a tomar mucho en cuenta lo que es el escenario, la vestimenta del actor. Recuerden que en un inicio el personaje, si tenía que actuar, por ejemplo, de un personaje triste eh, o, o personificar a un mendigo, ellos no se fijaban mucho ni en la vestimenta ni en la expresión. Es más, para la expresión lo que usaban eran máscaras, ¿no? Mientras que ya con el avanzar del tiempo, lo que van a usar va a ser simplemente su voz y van a mostrar sus expresiones, ¿no? Y dentro de sus vestuarios ya ellos van a ir modificando, ¿no? Y su escenario también, si actuaban en un parque ya ellos lo van a representar, ¿no? Aparte de que en esa época lo desarrollaban en el teatro, ¿no? Entonces, eso va a marcar mucho lo que es la época, ¿ya? Muy bien. Ahora sí recordaron. ¿Sí? ¿Recordaron, chicos? Muy bien, excelente. Crisilda Caipane, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? ¿Envías tus apellidos completos, por favor? Muy bien, chicos, excelente. ¿Ya? Entonces, es bueno ir repasando, ir recordando los aspectos líricos, los aspectos narrativos e históricos que hemos venido trabajando, chicos. Ya, muy bien, acá me mandan. Así, con doble C, ¿no? Cane y Yori, ¿no? Sí, pero- ¿De dónde eres, Crisilda? El apellido bastante extraño. Muy bien. A ver, vamos a iniciar, ¿sí? A ver, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante referente a una rama de la literatura universal. Digo, del área de comunicación. Una rama, sí, de la literatura. Digo, del área de comunicación, que es el curso de habilidad verbal, ¿sí? Que se va a desarrollar o va a desarrollar, como su mismo nombre nos lo indica, aspectos, ¿sí? Referente a las habilidades que nosotros vamos a poseer, ¿no? Para desarrollar estos ejercicios, sí, debemos de desarrollar
habilidades, estrategias, ¿sí? Estrategias para el desarrollo de estos ejercicios, ¿no? No siempre, por ejemplo, en el área de matemáticas sabemos muy bien que tenemos que desarrollar, por ejemplo, aspectos de fórmulas mucho más técnicos, ¿no? Mucho más técnicos, mientras que en el razonamiento es razonar. Y lo mismo sucede con el área de habilidad verbal o razonamiento verbal, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es razonar, ¿no? Razonar, analizar. Y la mayoría de ejercicios va a salir o vamos a obtener la respuesta de esta forma, ¿no? Analizando, razonando, ¿sí? El tema del día de hoy que vamos a tocar va a ser el tema de analogías. Sí, muchos de ustedes siempre me preguntan referente a este tema. Me dicen, Miss, ¿cómo lo hago? ¿Cómo debo de desarrollar este ejercicio? ¿O cómo se desarrolla? No entiendo. A ver, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos un ejercicio de analogía, siempre en nuestra cabecita ya debe de estar lo referente a par de palabras. Eso es una analogía, ¿ya? El par de palabras. Cuando nosotros hablamos de analogía, los vamos a separar en dos grupos, en ana y logo, ¿ya? Ana y logo, los cuales se van a diferenciar, ¿sí? Se van a diferenciar por su estructura, pero siempre vamos a trabajar en par de palabras, ¿ya? En par de palabras. ¿Qué quiere decir? Analogía viene de dos términos griegos, ana y logos, donde ana significa conforme y logos significa razón. Entonces, al unir ambos términos vamos a obtener la siguiente definición, que es la relación o semejanza que nosotros vamos, sí, que vamos a definirlo con la afinidad que existe en esas dos palabras. Siempre sí, a ver, tenemos una relación entonces, ¿qué nos dice en analogía? Una relación de semejanza en estos dos pares de palabras. ¿Sí? Esa es la relación que nosotros vamos a obtener, ¿ya? En el par de palabras. Porque siempre nos va a aparecer en los ejercicios par de palabras. ¿Sí? Par de palabras. Pero esos par de palabras, ¿qué nos dice que debe de tener? Debe de tener una relación, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el ejercicio volante-autobús. Volante y autobús, ¿qué relación tienen?
A ver, ¿quién me puede decir qué tipo de relación tenemos en ese par de palabras? ¿Ninguna? Sería bueno, el volante que lleva, ¿no? El autobús, donde para poder movilizarse ya sea a la derecha o a la izquierda. Ya, ¿lleva o es parte del autobús? Es parte del autobús. Es Y el, parte. y el ¿Ya? timón también es parte del barco. Exacto. Entonces tenemos al volante, que es parte, y el autobús, ¿qué es? Es todo el objeto, ¿cierto? Tenemos relación de parte todo, ¿ya? Esa es la relación que vamos a tener. Entonces, ¿se relacionan? ¿Ambos términos se relacionan o no? ¿Ambos términos se relacionan, chicos? Sí, Miss. Sí, Sí, sí se relaciona, ¿cierto? Se relaciona. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces esa es la relación que nosotros vamos a encontrar. ¿Pero habrá un solo tipo de analogía? No, vamos a encontrar diferentes formatos. No vamos a tener dos clasificaciones. Analogías simétricas y analogías asimétricas, ¿ya? ¿Cuándo yo digo que tengo analogía simétrica? Cuando van a hacer ejercicios que se van a poder diferenciar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir diferenciar? Se van a poder intercambiar, ¿ya? Las relaciones y no van a modificarse. Al poderse intercambiar, ¿sí? No se van a cambiar, no van a cambiar el tipo de relación, van a seguir con el mismo formato. Por ejemplo, ¿no? Hace un momento les decía, ¿cuál es el tipo de relación que tenemos? Tenemos analogías, sí, por ejemplo, el anterior que es, sí, la analogía que es parte, que es el timón parte del autobús, que el autobús es el todo. Entonces ahí es parte todo. Pero si yo cambiase y dijera autobús y luego timón, ¿cambia el tipo de relación o no? ¿Cambia el tipo de relación, chicos? mm, sería como su sinónimo. No, yo tengo mi relación que era timón-autobús. Ahí hemos dicho que la relación es parte todo. ¿Por qué? Porque el timón es parte del autobús y el autobús es el todo. Ahora, pero si yo le cambio el orden y te digo autobús y luego timón, ¿sigue siendo parte todo? ¿El autobús es parte del timón? Sí. Sí, ¿El autobús ¿Ya no? es parte del autobús, digo, del timón? No. No, chicos, el autobús no es parte del timón, es al revés. ¿Se modificó el orden o no? ¿La relación o no? ¿Se ha modificado la relación? Chicos, Tipo de analogías simétricas, ¿se ha modificado la relación? A ver, que apagamos un momentito, por favor.
Muy bien, María, sí se ha modificado, ¿ya? Sí se ha modificado y cambia. Por ejemplo, ese tipo de relación ya no sería una analogía simétrica. ¿Por qué? Porque las analogías simétricas, al tú cambiarles de posición, cambian, no van a cambiar el tipo de relación, ¿ya? Entonces, son muy pocas las analogías simétricas. Como por ejemplo, tenemos, ¿sí? De sinonimia, la relación de sinonimia. ¿Qué quiere decir relación de sinonimia? Significa que van a ser par de palabras, pero que son sinónimas. ¿Ya? Van a ser sinónimas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra sereno y calma. Sereno y calma. Entonces, sereno y calma son dos términos que son sinónimos. Al yo cambiarles de orden, por ejemplo, te digo calma y sereno, ¿cambió el tipo de relación? ¿Se convirtieron en antónimos o siguen siendo sinónimos? Sinónimos. Siguen siendo sinónimos, ¿cierto? Entonces, esa es una analogía simétrica. ¿Qué parece esto? Es una analogía simétrica. ¿Por qué? Porque al cambiar de ubicación o de orden, no se ha modificado, ¿qué cosa? El tipo de relación, ¿ya? Entonces, eso sí cumple con el tipo de analogía simétrica, ¿no? Forma parte de ello. Ahora, luego tengo las analogías complementarias. ¿Qué quiere decir analogías complementarias? Que son términos que se van a complementar, ¿ya? Son términos que se complementan, ¿sí? En cuanto al significado, al uso, ¿no? Pero se van a complementar. ¿Ya? Por ejemplo, hambre. El hambre, ¿con qué se complementa mejor dicho? ¿Con qué yo sacio mi hambre? ¿No? ¿Con qué acción? A ver, Geraldine, ¿se escucha lo que estás conversando? ¿Ya? Entonces, el hambre, ¿con qué yo lo complemento? ¿Con qué sacio mi hambre, mejor dicho? ¿Con qué voy a saciar mi hambre, chicos? Comiendo. Comiendo. Con la acción Comiendo. de comer. Muy bien. Entonces, el hambre se complementa con comer, ¿cierto? Entonces, esa es una analogía de complementariedad, ¿ya? Porque ambos términos, ¿qué cosa? Se complementa uno con otro. O si cambio de posición, por ejemplo, el acto de comer se complementa con el hambre, ¿cierto? ¿Cambió el significado? ¿Cambió el sentido? No, no cambió. Sigue permaneciendo la misma relación. Luego tengo analogías cogenéricas. ¿Qué son las analogías cogenéricas? Que también forman parte de las analogías simétricas. Son aquellas palabras donde van a pertenecer a una misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir categoría gramatical? Que si son sustantivos, van a ser sustantivos. Que si son sinónimos, van a ser sinónimos. ¿Ya? O mejor dicho, si son adjetivos o verbos, ambas palabras deben de ser el mismo formato de palabra. Por ejemplo, tengo el mismo ejemplo, ¿no? Sereno y calma. ¿Qué son? Son también a la vez ser sinónimos, son adjetivos, ¿no? Entonces, si yo cambio de ubicación, ¿cambiarán el tipo de palabra que son? ¿O seguirán siendo el mismo? ¿Seguirá siendo el mismo o no? Supongo que es lo mismo. Claro, si yo te digo, por ejemplo, bella y hermosa, el primer orden, y te cambio y te digo hermosa y bella, ¿cambia el tipo de relación? ¿Qué tipo de No, relación? siguen siendo lo Sigue lo mismo. mismo. Siguen siendo lo mismo, siguen siendo adjetivos, ¿ya? Siguen siendo adjetivos, ¿sí?
Muy bien, entonces me dejé entender con las analogías simétricas. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, entonces recuerden, las analogías simétricas son par de palabras donde no van a cambiar, ¿sí?, el tipo de relación que poseen al cambiar de orden, ya no cambian. Al contrario, sí, las analogías asimétricas. Se les denomina asimétricas, ¿por qué? Porque al cambiar de ubicación o al cambiar de orden van a cambiar el tipo de relación, ¿ya? Y eso sí vamos a encontrar en gran cantidad. Vamos a tener de causa-efecto, vamos a tener de ubicación, inclusiva, de intensidad, oposición o antonimia, de función, secuencialidad, reciprocidad o por el producto, ¿no? Para que me puedan entender el de causa-efecto, les voy a mostrar primero el formato, ¿ya? Por ejemplo, toda analogía tenemos, ¿sí?, la siguiente estructura. ¿Qué es este formato? Normalmente te va a aparecer este tipo de ejercicio de esta forma. Vas a tener palabras resaltadas en negrita o palabras escritas en mayúscula, como tú estás observando aquí en hora y día. ¿Ya? Este es tu par base, que es la palabra general, donde tú te vas a guiar. Pero no te vas a guiar en cuanto al significado. ¿Qué debes de verificar? ¿Qué debes de verificar en una analogía? Debes de verificar el tipo de relación. Lo que tú vas a buscar dentro de tus alternativas es que tu ejercicio posea el mismo tipo de relación dentro de, en base a tu par base. Si tu par base es parte todo, dentro de tus alternativas tú vas a tener que buscar parte todo. ¿Ya? Vas a tener que buscar esa relación. No que tenga que ver con la palabra. Muchas veces vamos a encontrar términos que no tienen nada que ver con la palabra de par base, pero sí van a tener que o están compartiendo una misma o un mismo tipo de relación. Entonces, por ende va a ser mi respuesta correcta. Muchos se equivocan y muchos fallan. ¿Por qué? Porque tratan de buscar la relación, mejor dicho, el tipo que comparta una misma característica o que tenga que ver algo con ello, con el par base. Y ahí es lo que se confunden y marcan incorrectamente las alternativas. Entonces, lo que tú debes de buscar y siempre y nunca te debes de olvidar es el par base. Eso es lo que debes de buscar dentro de las analogías. ¿Ya? Por ejemplo, ¿la hora es parte del día o no? ¿O el día es parte de la hora? La hora es parte del Día. parte del día. Entonces, ¿qué tipo de relación tengo? Tengo la relación de parte todo. Entonces, esa misma relación yo debo de buscar dentro de mis alternativas. No que tenga que ver con la hora o día, puede ser otro, pero debe de tener esa misma relación. Por ejemplo, el año es parte del mes. No. Supongo, el mes es parte del año. Exacto, ¿ya? Entonces, ahí no comparten esa misma relación. Por ende, no es la respuesta. ¿El tiempo es parte del minuto o el minuto es parte del tiempo? El minuto, Tiempo. parte del tiempo. No, cierto. Por ende, no es mi respuesta. ¿El mes es parte del año? Sí. Cierto. ¿Tiene la misma relación que mi par base o no? Sí. ¿El siglo es parte de centuria?
¿O no? No, ¿cierto? O la edad de la época. Tampoco, ¿cierto? Entonces, si no comparten esa misma relación, no tengo respuesta. El único que tiene la misma relación que mi par base, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? El mes y año. Mes y año. Es el único que tiene la misma relación. Entonces, ese por ende va a ser mi respuesta y se le va a conocer como mi par análogo. Mi par análogo es mi respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi respuesta? Aquella que cumple con la misma relación. ¿Ya? Y acá tenemos una variedad de ejemplos referente a las analogías asimétricas. Por ejemplo, de sinónimos, antónimos, agente característica, género especie, continente contenido y objeto lugar, ¿no? Por ejemplo, sinónimos es simétrico, ¿no? Foráneo, extranjero, extranjero, foráneo siguen siendo sinónimos. El respeto y la consideración o consideración y respeto, ¿no? También siguen siendo sinónimos. Ahora, los antónimos. Tenemos aspereza, suavidad, simpatía, antipatía. Son antónimos, ¿no? Agente característica. Tengo la leche, que es el agente, y blanca, que es la característica de la gente. Entonces, si es característica, yo le cambio, pongo blanca y leche, ¿seguirá siendo la relación de agente característica o característica agente? Característica agente sería. Cambia. Entonces, ¿qué tipo de analogía es? Es una analogía así, asimétrica, ¿ya? Luego tengo agua incolora, por ejemplo. ¿El agua de qué color es? Incolora, ¿cierto? Género, especie, por ejemplo, ave canario. La ave es o quien forma o es un, un canario, o mejor dicho, un ave, es un canario, ¿verdad? Entonces, el pez, pejerrey, ¿no? Es parte, o mejor dicho, es un elemento, ¿no? Continente, contenido, cofre, tesoro. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el continente? ¿Qué es el cofre? ¿Qué contiene? Va a contener, ¿qué cosa? Un tesoro. La alcancía, ¿qué contiene? Monedas, por ejemplo, ¿no? Objeto, lugar. Lavadora, lavandería. ¿Dónde encuentro yo la lavadora? En la lavandería. Y el teléfono, frecuentemente, ¿dónde lo voy a encontrar? En la oficina, ¿no? Entonces, ahí, cambio de orden, cambia mi relación, ¿ya? Entonces son las asimétricas. Ahora, para yo desarrollar un ejercicio de analogía, me debo de basar en el siguiente método, que es el método del ROM, que es la relación orden-naturaleza, ¿ya? Ese es el método ROM, relación orden-naturaleza. ¿Ya? Yo debo de ver qué cosa. Primero, siempre debo de verificar el tipo de orden. El tipo de relación. ¿Qué relación posee? Para luego verificar el orden en el cual se encuentra esa relación y verificar la naturaleza del ejercicio, ¿no? Y así desarrollar mi ejercicio. Recuerda, no olvides, para resolver ejercicios de analogía, siempre debes de utilizar este método bastante práctico, ¿ya? Bastante práctico, ¿ya? ¿Sí? Me dejo entender, por ejemplo, ¿no? Tengo indemnización. Una indemnización se da a causa o por consecuencia de ¿qué? De un daño, ¿cierto? ¿Una enmendadura por causa de un vicio? No. ¿Un encomiástico por causa de injuria? Ya, puede ser. ¿Una corrección por causa de error? Tampoco. ¿O una dimisión a cabo por causa del cargo? No. ¿Una ligadura por causa del órgano? Tampoco. ¿Cierto? Entonces, el único que me queda es la alternativa B. ¿Cierto? Entonces, ¿qué he puesto en práctica? He puesto en práctica el método del ROM, ¿no? Relación, orden, naturaleza. ¿Sí? Hasta aquí, ¿me dejo entender?
¿Sí? Ya, hay que tener esto en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejercicios para poder desarrollar. ¿Ya? Tengo quirófano, cirugía. Acá tenemos, ¿sí? Objeto, lugar, ¿sí? El quirófano. Entonces, ¿qué se desarrolla en el quirófano? Se desarrolla cirugía. ¿Cierto? En el auditorio se desarrolla sala. No. No. ¿En el fútbol se desarrolla el estadio o en el estadio el fútbol? Al revés, ¿cierto? Si estuviese al revés, esa sería mi respuesta. El remo en el canotaje, No, tampoco. El aula está en la pizarra, tampoco. no, En la biblioteca se realiza la lectura, sí, sí. Sí. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Cierto? sí. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Entonces, ahí mi respuesta correcta sería biblioteca, lectura. ¿Tiene algo que ver con quirófano? No, No tiene nada que ver. ¿Pero por qué es mi respuesta? porque es el único que concuerda. Que tiene esa misma relación. ¿Ya? Es el único. Luego tengo alucinación y percepción. Alucinación se produce en base a una percepción o es una percepción, ¿no? La irrealidad por una utopía, no. El sueño por una vigilia, el sabor por el gusto o el error es una ilusión o el No, dolor es un grito. sí, El error por una ilusión, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿sigue compartiendo la misma relación? Sí, siguen compartiendo. ¿Ya? Entonces, normalmente este formato, porque siempre la duda es, Miss, ¿cuál marco? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Este es tu formato. Y lo que tú debes de buscar, ¿qué cosa es? ¿Qué debes de buscar? ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué es lo que deben de buscar? la concordancia. La concordancia, el mismo tipo de relación, eso no se olvide. Si tú no buscas, o mejor dicho, no diferencias el tipo de relación, tu ejercicio va a estar mal y vas a marcar mal la respuesta. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya, chicos? ¿Sí? ¿Quedó alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Ninguna duda, profesora. Muy bien. A ver, ¿cuál es tu nombre? Disculpa, el que está participando es Steven. ¿Tus Sí, apellidos sí, completos, por favor? Steven Gerard Espinosa Soto. Espinosa, Soto. Soto, Steven. ¿Ya? Muy bien, chicos. Excelente. Pues ese es el correcto desarrollo de este ejercicio. Recuerden, tienen dos tipos de analogías, analogías simétricas y analogías asimétricas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Les acabo de mencionar. ¿Qué diferencia encontramos entre las analogías simétricas y analogías asimétricas? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿En qué los diferenciamos? ¿Los dos son iguales? No, ¿cierto? Las analogías simétricas los mencionamos de esa forma, ¿por qué? Porque las analogías simétricas se pueden intercambiar y siguen manteniendo un mismo orden, mientras que las analogías asimétricas yo las cambio, pero cambian ya el tipo de relación, no se puede. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense. Hasta luego, profesora, cuídese. Mucho.